Hoy me permiten revelaros uno de los secretos mejores guardados de cómo me convertí en adivino, en vidente, cómo desarrollé mi capacidad para ver el futuro. Cuando yo era apenas un novato, explorando los fascinantes senderos del esoterismo, tuve una oportunidad que cambió mi vida. Fui seleccionado para un taller exclusivo, un espacio donde no se buscaba el lucro, sino el compromiso y el verdadero potencial. Era un tiempo diferente donde el conocimiento era un tesoro solo para aquellos que demostraban merecerlos. Allí, mezclando la magia hermética y la alquimia, aprendí a desarrollar mis dones, a potenciar mi psiquismo a través de algo fundamental, algo que nadie ha contado jamás: el poder de los 5 elementos aplicado a la adivinación. Sí, la tierra, el aire, el agua, el fuego y por supuesto la quinta esencia, el quinto elemento que todo lo engloba. Recuerdo que para acceder a ese taller, claro, era otra época, una época en la que los talleres no buscaban el lucro de aquel que los impartía, sino que se buscaba transmitir un conocimiento oculto de boca en boca. Para acceder a ese taller había que o bien utilizar la psicometría, o bien adivinar el pasado de un desconocido con el tarot, o incluso utilizar las famosas cartas que tienen cruces, cuadrados, círculos y triángulos para demostrar que se tenía cierta capacidad. Recuerdo que yo pasé las pruebas con la psicometría y con el tarot. Para aquellos que no lo sepáis, la psicometría es tocar un objeto y conocer parte de su historia. La información que tuve en ese taller hace más de 2 siglos es la base de lo que hoy os voy a compartir contigo. Es un conocimiento práctico, lejos de fantasías, que nos permite conectar de forma real con las señales del universo. No se trata de magia barata, sino de un entrenamiento profundo para despertar la intuición y desarrollar los dones. Un taller de magia elemental, en este caso, desarrollado específicamente para ser capaz de desarrollar el psiquismo. Eso sí, si se aplica este taller, el conocimiento en ese taller, se abría una puerta que, una vez abierta, transformaba la percepción de aquel que lo tomara para siempre. No os voy a mostrar el taller, pero sí que os voy a demostrar para lo que me sirvió a mí el taller, y es descubrir cómo los elementos, los elementales, las fuerzas místicas de la naturaleza son los ingredientes fundamentales de cualquier magia, da igual la que sea, en este caso adivinación. Y entonces aprendes a ver, entender e incluso moldear el futuro. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos. Bueno, pues ahora sí, hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona: el poder de los 5 elementos aplicado a la adivinación, al desarrollo del psiquismo. Estoy inspirado, por supuesto, en la caja de las brujas de Mystic Moon del mes de mayo. Cuando hablo de los 5 elementos me refiero a la tierra, al aire, al fuego y al agua, y por supuesto también a ese quinto elemento que los engloba a todos, como he dicho en la introducción, la quinta esencia que todo lo abarca y todo lo potencia. La idea central de este taller del que os hablaba era trabajar nuestro psiquismo utilizando la esencia y las propiedades de cada uno de los elementos, en un orden concreto, no solo para desarrollar los dones proféticos, sino para afinar nuestra intuición y nuestra capacidad de recibir señales claras y que no fueran producto de la imaginación. Quiero aclarar algo importante. Esto no es una adivinación de desarrollo mi intuición, utilizo la bola de cristal y con eso empiezo a imaginar cosas. No, era un entrenamiento elemento a elemento con cada uno de los 5 elementos para que las videncias fueran racionales y certeras, basadas en la conexión real con el universo. El tarot, los oráculos, incluso la adivinación con dados de Hermes o las runas pudieran decirse que, al igual que el espejo de screening que tengo ahí al fondo, son elementos que usan los videntes, usamos los videntes para ver el futuro por medio de conexión con esto, con la herramienta que sirve de portal hacia nuestro subconsciente, hacia nuestra intuición, hacia nuestra alma, que es la que al final nos dicta el mensaje. Da igual que usemos la bola de cristal para hablar con nuestros guías, da igual que usemos el oráculo para
conectar con los dioses. Da igual que utilicemos los dados, las runas o el tarot para recibir un mensaje canalizado de otro lugar. La herramienta fundamental es el psiquismo, y ese psiquismo está sustanciado con el poder de los 5 elementos: tierra, agua, aire, fuego y quinta esencia. Cada elemento tiene sus propias mancias y una forma de manifestación, y eso es lo que os voy a enseñar ahora. Y vamos a empezar por el principio, con el elemento tierra. Los que habéis trabajado conmigo alguna vez sabéis que para mí siempre he dicho que el elemento tierra posiblemente sea el elemento más denso y aburrido de todos. Y precisamente por eso es el más subestimado a la hora de trabajar el desarrollo del psiquismo. Pero también es el elemento más fundamental, ya que la tierra nos ancla, nos pone los pies en el suelo y nos ayuda a obtener respuestas muy concretas. De hecho, el primer ejercicio es un ejercicio de sí o no. Cuando se explora la magia de los 5 elementos, empezamos siempre con la geomancia, una mancia que nos ayuda a averiguar el futuro con respuestas de sí o no. Y solo se necesita una bolsa opaca como en el caso de, por ejemplo, la prueba que me hicieron a mí de psicomancia, un cuarzo, que generalmente va a representar el sí, y una piedra de obsidiana, que generalmente va a representar el no. El ejercicio es muy sencillo. Cierras los ojos, te concentras y haces una a una 3 preguntas de respuesta conocida. ¿Vale? Por ejemplo, si tengo 2 piernas. Entonces metes la mano y le preguntas a las piedras: ¿tengo 2 piernas? Y vas buscando una piedra que venga a ti. Por ejemplo, a mí me ha venido esta de aquí, se me ha caído la otra. Y pues sacas una piedra y dices, vale, el cuerpo me dice sí, la respuesta correcta es sí, pues vale. Y vuelves a hacerlo otra. Ya lo has hecho 3 veces y sabes que más o menos has calibrado que la piedra, una dice sí y otra no, entonces ya empiezas a hacer preguntas desconocidas. Por ejemplo, vamos a preguntar: ¿va a dimitir Pedro Sánchez en las próximas 3 semanas? Y o bien metes la mano en la bolsa o vas agitándola hasta que cae una. Mira, aquí ha dicho que sí. Bueno, pues eso sería una respuesta de geomancia, una pregunta o una técnica de geomancia. Pero bueno, no es la única técnica de geomancia. Cuando se empieza a explorar la magia de los 5 elementos para el desarrollo de la adivinación, desarrollamos o conocemos otra geomancia que se hace con arena. Yo no tengo arena a mano, así que tengo este tiesto de tierra, ¿vale? No es lo mismo, no funciona igual, pero nos sirve para la demostración. Nosotros cogeríamos un puñado de tierra lo más natural posible, ¿vale? A poder ser sin plantas muertas, no como en este caso, que se me murió una planta hace un mes y aquí la tengo, ¿vale? Y bueno, trazaríamos el pentagrama de la tierra y pediríamos a los espíritus de la naturaleza, a los espíritus de la tierra, los adivinos de la tierra, que nos den una respuesta, ¿vale? Que nos den una respuesta sobre un tema concreto, pues lo que sea, ¿vale? Y entonces cogeríamos ese puño y en ese puño meteríamos la consciencia de la pregunta que queremos hacer, pedimos permiso y pedimos a los espíritus de la naturaleza, a los elementales de la tierra, que nos ayuden con la respuesta que queremos saber. Y dejamos caer la arena. ¿Vale? Al dejar caer la arena, no solamente hay que evaluar la caída de la arena, ¿vale? Insisto, mejor con arena que con tierra de una maceta. Por cierto, esta está bien fértil porque huele a humus bastante bien, ¿vale? Sino que tenemos que empezar a observar las piedrecitas que hay, los guijarros que hay, si forman ondas, si forman círculos, ¿vale? Todo esto pues nos permite ir adivinando una serie de cosas, ¿vale? Pueden aparecer rostros, cuadrados. Los cuadrados, claro, yo es que no he hecho una pregunta concreta, pero si viéramos un cuadrado claro en el dibujo de la arena, estaríamos hablando de cosas que nos están protegiendo, hablaría de protección. Si salen cruces, hablan de problemas. Si salen simbolitos como Vs, montañitas o incluso, bueno, aquí veríamos como una especie de pico, ¿vale?
aquí una especie de montañita. En este caso nos está diciendo que tenemos que tomar decisiones, ¿vale? Es como una bifurcación. Y siempre, si estuviéramos pensando algo, en plan, podríamos decir, bueno, dame una decisión, ¿cuál es la decisión más correcta? El pico más largo de la V sería la decisión correcta. A lo mejor digo, bueno, pues la izquierda es que me voy a, yo qué sé, a Valencia y la derecha es Galicia. Pues en este caso nos estaría diciendo que la opción correcta es la izquierda. Si salen onditas, serían escalones, serían, sí, escalones en la vida, como que hay situaciones que se nos están complicando y que poco a poco pues vamos a ir dando pasos en la dirección correcta o en pasos para solucionar el problema. Y si salen círculos, pues nos estaría hablando de que vamos a tener buena suerte en este tema. Para los más avanzados, y si estamos en la naturaleza, esta arena la tendríamos que dejar un ratito en la tierra, ¿vale? En el campo, en el lugar donde estuviéramos. No lo haríamos sobre un plato, lo haríamos sobre un mantel que contraste con la tierra y deberíamos de esperar a que aparezcan animales que empiecen a corretear. Si hay gusanos, suele ser, pues eso, que hay larvas en el lugar, larvas astrales, algo que va estancando tu proceso. Si esos gusanos se alejan de la tierra, quiere decir que esos problemas desaparecen. Si llegan hormigas o escarabajos, pues bueno, pueden ser buena señal. Y hay que estar atento al dibujo que el animalico haga sobre esa tierra. Si se posa una mariposa, ya os digo yo que es muy buena señal, ¿vale? Y si no hay animales, pues siempre se puede coger una rama, mira, esto no lo he preparado, podríamos buscar una rama natural, esto no es una rama, es una hoja, así que no va a funcionar, y haríamos como si fuera escritura automática, dejaríamos la mano muerta sobre la tierra y con la ramita iríamos esperando con el tiempo a ver qué dibujos vamos haciendo en la tierra, ¿vale? Pues aquí estaríamos desenterrando una especie de círculo, estaríamos hablando, por lo tanto, de buena suerte, a lo mejor empezamos a hacer como una sierra, estaríamos hablando entonces de que tenemos que tomar muchas decisiones en nuestra vida, de que se nos vienen curvas, si nos empieza a dibujar una onda, ¿vale? Es que, insisto, como esto es tierra y no es arena, no queda tan claro, pero bueno, sería cuestión de ir con los ojos cerrados y dejando que la mano dibujara en la arena, como si fuera escritura automática, cualquier señal que nos ayudara a ver la adivinación. Insisto, la tierra parece densa, parece aburrida, pero nos ayuda al trabajar el psiquismo con la tierra, con la geomancia, nos enseña a ser prácticos y aterrizados en nuestra adivinación. No es solo una cuestión de intuición, es la capacidad de anclar esa intuición en el mundo real. Y finalmente la última técnica de geomancia, que esta es como muy avanzada y suele gustar mucho, bueno, ya llena el mantel de tierra, es cuando se cogen varias piedras, ¿vale? No es un ejercicio de runas, sería una combinación, bueno, más parecido a lo primero, cada una de las piedras, digamos, cada piedra, cuando ya sabes de piedras, de gemoterapia y demás, tiene su vibración. Sería cuestión de tener todas las piedras que tengas en casa que te gusten. Fijaos yo la colección de piedras que tengo, me acabo de dar cuenta que no tengo el micrófono puesto, ¿vale? Sería cuestión de decir, bueno, pues vamos a enfrentar un problema y yo para este problema voy a coger estas piedras. Un puñado de piedras al azar, o sea, cogerías un puñado de piedras al azar y les metes en la bolsa y dices, venga, pues vamos a centrarnos en la pregunta que queremos hacer. Pues yo qué sé, quiero saber sobre mi salud, si me va a ir bien en la salud. Entonces metería la mano en la bolsa y haríamos como antes. Centraríamos la pregunta, quiero saber cómo me va a ir en la salud, quiero saber cómo me va a ir en la salud. Pides a los adivinos de la tierra que te orienten y en algún momento alguna piedra, digamos que sale como destacada sobre el resto. Entonces esa piedra la cogemos y entonces analizamos el significado. Claro, hay que conocer el significado de cada una de las piedras. Si no la conocemos, cerramos el puño y nos lo ponemos en el corazón y esperamos a que la piedra nos dé un mensaje. A lo mejor nos está diciendo, mira, en este caso concreto nos está diciendo que viene una situación de estrés y que tenemos que sobreponernos a esa situación de estrés. ¿Vale? Bueno, pues esto sería el trabajo con tierra. El siguiente trabajo suele trabajarse o bien el agua, que desarrolla la intuición, o bien el aire, que desarrolla pues la comunicación, la recepción de mensajes y demás. Yo, siguiendo el pentagrama, paso de tierra a agua, ¿vale? Mirad la vela de fuego que está un poquito apagadita, pero bueno, en un rato va a resurgir. Pues adivinación con agua. El agua representa el velo entre mundos, potencia nuestra intuición de una manera que es brutal, ¿vale? Es un elemento de introspección, de emoción y ayuda mucho a lo que es la clarividencia.
La técnica generalmente se llama, pues ya lo sabéis, hidromancia. La hidromancia, pues por supuesto, tiene sus diferentes connotaciones, sus diferentes versiones. La más básica, se utiliza un cuenco blanco y agua, que generalmente es agua de manantial o de lluvia, que se consagra al elemento agua, principalmente para pues, que nos ayude a desarrollar esa intuición, esa videncia, ¿vale? Suele ser una herramienta que nos ayuda muchísimo a canalizar mensajes del otro lado, ayuda a desarrollar la mediumnicidad y bueno, en caso de que no tengas la suerte de tener un manantial o lluvia cerca, pues se suele usar agua de esta de botella, no de grifo, y se hace el pentagrama de agua y se pide a los espíritus de la naturaleza, los espíritus del agua, que nos ayuden a ver imágenes o respuestas sobre las dudas. Vale, un toque de atención. Si este agua es cargada durante toda la luna llena, poniendo este cuenco debajo de la luna llena, pues hace que funcione mucho mejor esta técnica, ¿vale? Hay gente que lo que hace para adivinar con agua es poner una vela azul detrás, ¿vale? Y ver el reflejo de la llama acá. Y bueno, simplemente se va jugando con el dedito y se va jugando pues como unos 5 o 10 minutos cada día para ir desarrollando la intuición. Simplemente es jugar con el agua, respirar el agua, moverlo, jugar con el cuenco e ir viendo en la superficie del agua, no en el fondo, ir viendo un poco cómo se van dibujando figuras, sensaciones. Pues es un poco la técnica más rudimentaria de lo que sería el espejo de screening, ¿vale? O la bola de cristal, ¿vale? En la bola de cristal, finalmente tú también estás usando una superficie que parece cristal o parece agua para, sobre la bola de cristal, dentro, ver como una especie de nube que se va generando y nos va permitiendo ver el futuro. Pues la técnica más básica es canalizando espíritus elementales dentro del agua que nos ayuden a desarrollar la intuición. Hay quien dice, y yo esto no lo he hecho, que utilizando este agua durante 10 minutos y luego bebiéndola entera nos ayuda a potenciar mucho más la intuición. Yo, pues bueno, lo que suelo utilizar es el agua al que le añado un poco de artemisa o algunas hierbas, ¿vale? Esto solo habréis visto a gente hacerlo con el té, ¿vale? La famosa tasiomancia, e ir viendo cómo las virutitas de las hierbas van formando dibujos. Puedes ir viendo ahí, por ejemplo, ahí con una especie de té, ¿vale? Hay gente que va viendo pues figuras, pues se puede ver una estrella y bueno, es cuestión de ir viendo la imagen y concentrándose en la sombra también que proyectan las hojas sobre el agua, ir de vez en cuando agitando el agua, ir haciéndole preguntas, pues yo qué sé, va a hacer mañana calor y yo qué sé, agitas el agua y vas esperando a que te vaya formando una respuesta. Es muy difícil hacer aquí, en este caso, una respuesta de sí o no, pero es cuestión de ir viendo cómo se va dibujando todo, cómo se van mezclando las figuras y cómo van creando imágenes. Ahora mismo lo podemos hacer en directo. Céntrate en una pregunta, algo que quieras saber. Pregunta, pregunta y pregunta y vamos a utilizar el poder del elemento agua para que te dé una respuesta. Es cuestión de ver lo que va diciendo el elemento agua a través de la forma de las hojas, a través de la forma de las hierbas. Yo sigo aquí sin mi micrófono, espero que se me esté oyendo bien. Ve viendo a ver si se te va haciendo alguna respuesta, alguna figura que te dé respuesta a tu pregunta. Podemos jugar a que si las hojas se ponen en el centro sea un no y si se separan sea sí, o si es una pregunta de amor en plan de ¿me va a ir bien con Margarita? Y vas mezclando, pues a lo mejor las hojas se van juntando y te dicen, ah, pues sí, te vas a juntar con Margarita. O se van separando o ves que nunca se terminan de unir y dices, ah, pues bueno, mejor que con Margarita no me junte yo. Pues yo ahora mismo estoy viendo como una especie de estrella. Yo no estoy haciendo ninguna pregunta, pero veo como una especie de estrella. Bueno, pudiera ser una técnica para ir poco a poco desarrollando tu intuición, ¿vale? Insisto, se suele hacer con artemisa, hay gente que lo hace con artemisa hervida
Y hay gente que, insisto, después de canalizar el mensaje, obviamente lo hace con las manos lavadas, se bebe el agüita para desarrollar este psiquismo. Habréis oído hablar de la tasiomancia, pues se hace con hojas de té, o incluso hay gente que lo hace con los pozos del café. Esto suele ser más con café árabe, con otro tipo de herramientas. ¿Vale? Pero bueno, esto también se suele hacer. La evolución de esto, pues por supuesto, el espejo de screening y la bola de cristal. Con el elemento aire, pues me resulta muy difícil mostraroslo en directo, ¿vale? El aire es el elemento de la pura comunicación, nos ayuda con la telepatía, con el transporte, con la comunicación. Sin duda, Hermes es el mejor representante del elemento aire, ¿vale? Como dios de los mensajes. Una persona consagrada a Hermes puede utilizar los dados para hacer la adivinación con dados que es propia de Hermes, pero no es de lo que yo estoy hablando. Cuando invocamos a los espíritus de la naturaleza y trabajamos con el elemento aire, el mensaje es distinto, la forma de trabajar es distinta. Utilizaríamos al elemento aire y pediríamos señales de comunicación. Hay dos formas de hacerlo, dos formas de trabajarlo, la forma pasiva y la forma activa. En la forma pasiva solemos salir a la calle, al campo, y preguntamos al mundo, después de, insisto, pedirle a los elementales del aire una señal, una respuesta, un mensaje, se le pide a los espíritus adivinos del aire ese mensaje y nos quedamos pasivamente observando el vuelo de las aves, las formas de las nubes o buscando señales en el camino, plumas, mariposas, luciérnagas, abejas. Algún día os hablaré de la adivinación con abejas. Lo importante es estar en silencio, enfocado y focalizado en la pregunta y consciente del entorno para que nos dé una respuesta. Entonces podremos interpretar la señal en base al pensamiento que tengamos en el momento del encuentro. Imagínate, por ejemplo, que estás viendo aves o nubes o abejas y al volar esos pájaros, pues intuimos una respuesta. Pues, el vuelo de estos pájaros me están diciendo que tengo que caminar. O esta abeja al bailar me está diciendo que tengo que relacionarme con tal persona. Puede ser una opción. La otra opción es que nosotros seguimos buscando nuestra señal, al final la mente se pone a divagar y en un momento concreto estoy diciendo, pues mira, la solución a esto es que me tengo que comprar un coche nuevo. ¡Pum! Y en ese momento nos encontramos con una mariposa negra o una pluma negra. Pues ya sabemos que esa no es la solución, la descartaríamos. Por decir que la negra es lo negativo, por seguir con lo de la obsidiana. Y luego vas caminando y dices, bueno, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es pedir un préstamo para salir de esta situación. Y ¡pumba! De golpe te encuentras con una mariposa amarilla o una pluma blanca. Pues ya sabemos que esa era la opción correcta. Y lo importante es hacer la búsqueda de esa señal de forma consciente, con el foco en la pregunta y consciente del entorno para saber la respuesta. Como si fuera una sesión avanzada de mindfulness por el campo, pero, insisto, pidiendo previamente una señal a los maestros adivinos del elemento aire. Hay otra forma de hacerlo, que ahora mismo yo no puedo hacerla y no os lo puedo ilustrar, pero bueno, que sería cogiendo flores blancas, amarillas, ¿vale? Hojas del bosque, granos de cereal, lo que fuera. Podríamos hacer incluso un montoncito de esto y meterlo dentro del saco. Metes granos de maíz, de avena, semillas, alpiste de pájaros, mezclado con hojas que nos hayamos encontrado, con flores. Y ahí dentro pedimos al elemento aire que nos ayude, a los adivinos del elemento aire que nos ayude. Y como hemos hecho antes con la arena, lo lanzamos en un espacio, en una superficie limpia y clara. Vamos analizando cómo van cayendo las cosas y vas viendo todo el movimiento, cómo se vuelan las hojas, qué sonidos nos trae, no solo los sonidos de las cosas cayendo, sino el sonido del momento en el que lo estamos haciendo. A lo mejor en el momento de hacerlo va un perro y ladra, un lobo aúlla, hay algún niño cantando, un niño gritando, hay alguien que canta en algún lugar, se oye el tráfico, todos los sonidos. Todos los olores que se hagan en el momento del ejercicio cuentan. Y también cuentan todas las imágenes y pensamientos que nos llegue a la mente. Porque os insisto, esto es un mensaje, es un trabajo de mensaje, es un mensaje de adivinación, ¿vale? Y parte de esa adivinación puede ser telepática, mensajes de guías, de canales.
de canalizaciones de otras entidades. Puede ser que lo que te esté llegando sea un susurro de un hada que te llega a la oreja y tú lo ves como un pensamiento. Todo influye, todo importa. Podemos haber dibujado en el mantel un círculo y calcular qué parte del mensaje ha entrado dentro o fuera del círculo y decir, bueno, pues si la mayor parte del contenido cae dentro del círculo es sí y lo que caiga fuera es no. Podemos ver la forma, interpretar como si fuera velomancia, la mal llamada velomancia, qué parte del contenido ha caído dentro del círculo y lo que se ha desparramado, qué forma tiene. Todo es importante, ¿vale? Tienes que darle mensaje a cada objeto, al pensamiento que surge durante el ejercicio, cada sonido, cada olor y, como hemos hecho con la arena, ver si se ha hecho algún dibujito. Todo esto es bastante importante. Acordaros, el agua nos ayuda a fluir con la intuición y el aire nos pone abiertos a mensajes sutiles del universo. La parte del fuego, pues bueno, la parte del fuego yo ahora mismo se la vamos a dedicar a Hécate, ¿vale? Pero tampoco os la puedo ilustrar muy claramente. El fuego conecta directamente contra nuestras pasiones, es el elemento de la visión, ya que es lo que proporciona la luz que permite que nuestro tercer ojo reciba imágenes y por lo tanto el poder del fuego hace una revelación intensa y directa de aquello que queremos hacer. El trabajo con fuego pues es fundamental, es la piromancia, la famosa piromancia, de las cuales hay muchas variaciones. Para mí es el elemento más revelador y directo, y aquí es donde la adivinación se vuelve realmente intensa. Una versión de la adivinación es la mal llamada velomancia, la lectura de las ceras. Eso se llama realmente lignomancia o lampadomancia, y es ver cómo una vela se va quemando durante el tiempo, con una pregunta concreta se manifiesta, consagra, o como se está diciendo ahora, se intenciona una vela para ver qué mensaje tiene, y se va viendo todo el lloro, cómo se va desparramando la vela, y se va interpretando cómo se va quemando esa vela. Eso es una parte de la piromancia, pero no es la única. Hay gente que lo que hace con la velaumancia, ¿vale? Vamos a coger ahora, es que bueno, tengo las velas muy bajitas, pero bueno, sería poner la vela, ya se ha apagado, bueno, muy mal. Sería coger una llama e ir viendo, decirle, bueno, veis la del éter. Pues venga, si la respuesta es positiva, gírate a la derecha, venga, y si la respuesta es negativa, a la izquierda, y te vas concentrando en la llama y le vas preguntando a la llama cosas. Pues tengo 2 piernas y la vela se debería ir a la derecha. Tengo 3 cabezas y la vela debería irse a la izquierda. Generalmente se hace con velas de bujía como esas de ahí, pero no con velas de estas porque es más difícil. Siempre en un entorno cerrado y demás. Pero eso no es la única velomancia que hay. Tampoco es la única velomancia, tampoco es la única piromancia de interpretación del humo. Humo de incienso o humo de una vela. Cómo va quemando el incienso o la vela, ese humillo que va generando, también hay gente que es capaz de interpretarlo. Pero la verdadera piromancia es ver imágenes dentro del fuego. Imágenes que realmente responden a la pregunta. Y eso se suelen hacer mejor en chimeneas, en hogueras, y por eso pues yo no lo puedo hacer dentro de casa. Pero os voy a ir poniendo imágenes de momentos de piromancia que yo he hecho en la antigüedad. Siempre se necesitan algún tipo de hoguera, alguna barbacoa, insisto, alguna chimenea, a la que se le suele añadir un poco de romero y canela intencionada para la adivinación. También funciona muy bien con hojas de laurel o, si lo quieres hacer dedicado a Hécate, con ramas de ciprés, ¿vale? En ese caso, salvo que en el caso que lo hagas con ciprés, invocas dentro del fuego a los genios ígneos de la adivinación y les vas haciendo preguntas, ¿vale? Lo más fácil es escribir tus preguntas en un papel, hacerle un gurruño y lanzarlo al fuego, lanzando la pregunta en voz alta. Lanzas la pelota de papel al fuego y esperas un rato y vas viendo cómo ese fuego se va quemando. Y esperas el olor del fuego, ese aroma, ese humo, y las mismas llamas vas permitiendo que vayan generando imágenes en tu mente. Imágenes que respondan a tu pregunta. Parece que lo estoy diciendo de broma, pero realmente puedes ver imágenes como si estuvieras viendo la televisión, de verdad. No solamente tienes que fijarte en las llamas, tienes que fijarte en las sombras. Insisto, el olor también es fundamental. Y aunque parece más difícil que la hidromancia, una vez que la dominas, la piromancia es muchísimo más reveladora que hasta la mismísima bola de cristal. Además, con las nuevas tecnologías, esta piromancia es mucho más accesible. Os voy a contar una pequeña anécdota
que yo recuerdo de cuando estaba haciendo el doctorado en Boston. Era una fiesta nocturna. Todos éramos científicos. Se hizo una hoguera y en la propia hoguera hicimos una parrillita, ¿vale? Además, me acuerdo que la dueña de la casa era argentina y se hacía la parrillita, ¿vale? Entonces, hicimos nuestra parrillita y luego empezamos a quemar, ahora mismo no me acuerdo cómo se dice en español, pero bueno, se insertaban lo que llamamos nubes, o sea, no me acuerdo en inglés, que es el nombre habitual, se insertaban nubes de golosina en un palo y se iban poniendo encima de la hoguera haciendo que esto se churruscara y te lo comías. Y nada, bueno, pues la cena se fue desarrollando, empezamos a abrir cervezas, tal y cual, y yo no me pude resistir. Me fui a la cocina, cogí un poco de romero, cogí un poco de canela, tracé el pentagrama de fuego, lo ofrecí como ofrenda y se lo lancé a la hoguera. Y yo dije que, bueno, que era para condimentar la carne. Me acuerdo a mi amiga que me decía, pero tú, ¿qué dices? Si ya se acabó la parrilla, si ya solamente es para el fuego, para la luz. Pero bueno, yo me reí bastante, la gente me miraba rara y les empecé a decir que lanzaran preguntas al fuego y mientras que ellos iban lanzando preguntas al fuego, yo le tomaba foto a las llamas, las fotos que os estoy poniendo en pantalla. Me acuerdo que la gente era bastante graciosilla, ¿no? Nadie se creía esto. Entonces la dueña de la casa era lesbiana, tenía un amigo que era gay y empezaron a preguntar si estos dos iban a acabar juntos. El gay preguntó si iba a tener hijos, la chica también preguntó si iba a tener hijos. Empezaron a preguntar si Trump iba a ganar las elecciones. No sé, me acuerdo que se empezaron a hacer cosas, preguntas muy absurdas. Era en la época en la que era Clinton versus Trump. Y nada, también empezamos a preguntar por los tiempos de publicación de los artículos, que aquellos que seáis científicos como yo, sabéis que hacer una publicación científica es un dolor de cabeza, no por lo escribirlo, sino por los tiempos de espera. Y nada, el caso es que empezamos a lanzar preguntas y yo empezaba a tomar fotos a las respuestas. Y coño, ¿quién lo iba a decir? Mi amiga la lesbiana, cuando dijo si se iba a liar con alguien del grupo, el fuego dijo que sí. Su amigo, el gay, cuando dijo si iba a tener hijos, me acuerdo que esa foto creo que no la tengo, mostraba dos cabezas, es decir, iba a tener dos hijos. Cuando mi amiga preguntó si se iba, no sé, si se iba a casar alguna vez, el fuego lanzó como una especie de corazón. Y luego vimos como una especie de llama, cuando la gente empezó a reírse, como una especie de una llama que formaba como un dedo y que mostraba la mano al chico gay. Bueno, pues actualmente ellos dos están casados, nunca habían tenido una relación heterosexual y al día de hoy tienen 2 hijos. Es curioso que también nos salió como 2 llamas cuando preguntamos por Trump y una respuesta afirmativa. En aquellos momentos nadie pensaba que Trump iba a ganar a Hillary Clinton y mucho menos que años más tarde se iba a volver a presentar. Entonces, bueno, pues ya la gente dejó de reírse tanto y empezaron a hacer preguntas un poquito más serias. Por lo tanto, sí, el fuego da respuestas mucho más directas y contundentes. Es un entrenamiento lento, tedioso, se necesita mucho material por estas ramas y este fuego, y por supuesto exige respeto y concentración. Y bueno, pues hasta aquí un poco las mancias con los 5 elementos. Con el 5.º elemento, una vez que has entrenado a los demás, pues ya empiezas a practicar el tarot, las runas, la bola de cristal, el espejo de screening, el péndulo, ¿vale? Y haces un poco la invocación a los 4 elementos para que te ayuden con este trabajo. Antes de terminar el vídeo quisiera lanzaros unas advertencias bastante importantes. Entrenar el psiquismo es abrir una puerta que una vez abierta es bastante difícil cerrarla. No es que todo el día te pases teniendo premoniciones o todo el día veas muertos en los espejos, pero sí te ayuda a tener una percepción del mundo que al principio no es fácil de darle a un interruptor que te apague o enciende el psiquismo. Si vas a hacer alguna práctica de desarrollo del psiquismo con los 5 elementos, empieza por la tierra, luego el aire o el agua y finalmente el fuego. Es una progresión lógica para un desarrollo equilibrado del psiquismo. Cuando hayas terminado con el fuego, verás que el 5.º elemento te coloca solo en tu capacidad de desarrollo del don que tengas que desarrollar. Antes de cada sesión es muy importante pedir ayuda a los adivinos elementales correspondientes.
Si tienes prácticas chamánicas, puedes pedir ayuda al Gran Espíritu y luego a los 5 elementos, a tus animales de poder, a tus guías, a tus maestros, a tus ancestros. Lo que hagas estará bien, pero es muy importante trabajar con los magos o adivinos elementales correspondientes. Y al finalizar, darle muchísimas gracias. La actitud es muy importante, pero la gratitud es clave. Espero que este viaje por la adivinación elemental te haya abierto la mente. Es una herramienta poderosa para entenderse a uno mismo, a los demás y, por supuesto, para desarrollar el psiquismo. Dejadme en comentarios qué os ha parecido este vídeo, si os ha parecido aburrido o no, si os gusta más este tipo de tutoriales, si queréis que haga algún vídeo con alguna práctica o alguna mancia en particular. Estoy muy interesado en saber si has practicado alguna de estas técnicas o incluso si quieres que yo te haga alguna adivinación con alguna técnica en concreto. Espero vuestros comentarios, darme like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos para más contenido como este y nada, compartir el vídeo y como os digo siempre, un abrazo de luz y hasta pronto.